israelitas, pues sí se requiere un esfuerzo. Yo creo que esta dificultad para poder entender los signos de la Eucaristía debe de ser para nosotros una invitación y un desafío para querer estudiar más nuestra fe, profundizar más nuestra fe. Hay una cosa muy hermosa con los textos bíblicos. El Evangelio de San Juan, que es el más difícil de los evangelios, más difícil de entender. El Evangelio lo podemos leer de una manera muy simple y lo vamos a entender. Vamos a entender cosas muy bellas. Jesús que se transforma en pan y se da a nosotros. Una idea muy bella. Jesús que ofrece su vida por nosotros. Jesús que nos dice, este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros. Eso lo entiende todo el mundo. Pero si estudiamos, podemos descubrir cosas todavía muy bellas en el texto. Entonces, yo creo que para poder entender mejor esos signos hay que hacer un esfuerzo de estudio. También creo que hay que acercarnos a la adoración, a la contemplación. Por una parte, tomar los libros, tomar la enseñanza de la Iglesia, que es lo que nos dicen sobre los sacramentos, sobre la interpretación de la Biblia, pero también acercarme a la Eucaristía y pedirle al autor de la Sagrada Escritura, al Espíritu Santo, que me ilumine y me abra los ojos para poder entender lo que dice el texto, lo que dicen los sacramentos. Y la tercera cosa que yo pienso es necesaria para poder entender mejor esos signos de los sacramentos y los textos bíblicos es vivir con amor. Solamente así, viviendo con el amor, podremos entender los textos y los sacramentos de amor. Con respecto a la segunda pregunta, si mal no recuerdo, es sobre los desafíos que presentamos en nuestra sociedad de la imagen. Yo creo que uno de los grandes problemas al cual nos enfrentamos es la abundancia de imágenes, de comunicaciones que nos transmiten ideas parciales. A veces lo que nosotros escuchamos y vemos son ideas como todo está bien, no pasa nada, o para poder estar mejor se necesita adquirir esta cosa, esta otra. Nos ensordecemos, nos volvemos ciegos. Es necesario poder tomar una cierta distancia. Jesús, para comenzar su vida pública, nos dio el ejemplo, se retiró al desierto. En el desierto hay silencio. En el desierto podemos escuchar todo, hasta el más ligero ruido del viento. Y ahí en el silencio, que lo podemos hacer en nuestro corazón, podemos escuchar mejor la voz del Padre. Podemos reflexionar sobre nuestra vida, hacia dónde vamos. Esa es una pregunta muy importante que pocas veces nos hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Solamente cuando nos hacemos esas preguntas y nos damos cuenta que nuestra vida tiene que tener una orientación, que nos falta algo, que nos falta un alimento que nos dé fuerzas para nuestro caminar, es entonces que vamos a poder acercarnos más rápidamente y con mayor abertura a la Sagrada Escritura. Entonces, yo creo que es un reconocer nuestra necesidad de un alimento verdadero. La tercera pregunta creo que estaba muy relacionada con la segunda. Las causas por las que la gente ha dejado de creer y los medios para superar. Las causas yo creo que sería una falta de fe también, como que a veces pensamos que la fe pasa a un segundo plano y le damos el primer lugar al racionalismo.
a las cosas que podemos medir, que podemos pesar, a la ciencia. Y no es así. Ya los filósofos griegos, Aristóteles dividía las ciencias en dos grandes ramas, la filosofía primera y la filosofía segunda, o lo que también llamaría la física, lo que podemos medir, calcular, y la metafísica, algo que escapa a nuestro raciocinio. La fe es lo más importante, es lo que realmente llega a nuestro más profundo ser, no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Entonces yo creo que hay que valorizar más ese aspecto de la fe. Luego, sobre el don del Padre, ¿qué característica se nos revela en el Padre? Pues yo creo que se nos revela un Padre generoso, que por cierto en la Biblia a Dios se le compara con muchas cosas. Se le compara con la imagen del Padre, con una madre, con una fuente, con una roca. Los escritores del Antiguo Testamento no buscaban cómo poder describir a Dios porque es algo tan rico. Bueno, lo que se nos revela en la Eucaristía es un Dios amoroso que nos regala, se regala a sí mismo. Yo creo que esa es la enseñanza más importante que encontramos en la Eucaristía. Preparando esta conferencia para ustedes, me preguntaba a un cierto momento, bueno, ¿y por qué Jesús quiso escoger ese sacrificio tan cruento para poder quedarse con nosotros en la Eucaristía? Tal vez porque en esa forma, en ese sacrificio como holocausto, Jesús quería mostrar que no quería conservar nada para sí. Todo, absolutamente todo lo que Él es, se nos entrega. Y además San Juan nos dirá, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus hermanos, por sus hermanas. Entonces yo creo que sería esa la dimensión que se nos revela en la Eucaristía. ¿Y qué podemos aprender nosotros? Pues yo creo que hay que imitar a Dios, hay que aprender a ser generosos, hay que dejar de pensar un poco en nosotros y pensar más en los que están a nuestro alrededor. Como diría, hay un dicho, ¿verdad? No te preguntes si eres feliz, pregúntate si son felices los que están a tu alrededor. Yo creo que eso también hay que aprender de la Eucaristía. Ser generosos, pensar en los demás. Como María. María nunca quiso mantener a Jesús para ella misma. Era lo más precioso que ella tenía. Las mamás, los papás lo saben muy bien. Lo más precioso que se posee, pues es el Hijo. María no quiso retener a Jesús con ella. Lo entregó a todos nosotros. Bueno, gracias. Bien, miren, en la carpeta que se les entregó viene una hoja de evaluación. Pensando en esa evaluación, les invito a retener entre las ideas que ustedes pudieron haber retenido de lo que escuchamos, estas tres: renovar el compromiso de la asistencia a la misa dominical. Si como fruto de este congreso llevamos a renovar esta conciencia, mucho habremos logrado. Segundo, adorar para comprender. Eso nos implica renovar la adoración nocturna, la vela perpetua, muchas otras estructuras que dentro de nuestra misma iglesia abren el espacio para adorar y comprender y crecer en la fe. Y algo que nosotros podemos hacer para llegar a valorar la Eucaristía
el reflexionar sobre